Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a otra versión del seminario del programa de doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con uno de nuestros alumnos del programa y candidato a doctor, el alumno y candidato a doctor Rodrigo Farías Flores. Rodrigo es analista de estudio e innovación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, regulador del sector de agua y saneamiento en Chile, en donde también es el secretario ejecutivo de la Agenda del Sector Sanitario para el 2030, con más de 20 años de experiencia en mercado regulado. Además, candidato a doctor en nuestro programa, máster en Economía y Regulación de Competencia en los Servicios Públicos en la Universidad de Barcelona e ingeniero y civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ha sido docente universitario y como investigador ha escrito artículos académicos sobre regulación económica. Y hoy día nos viene a presentar parte de su tesis, Evaluación del impacto de reducir asimetrías de información en la regulación de monopolios naturales, un caso de estudio en el sector de agua y saneamiento de Chile. Rodrigo, adelante. Muchas gracias. Bueno, un saludo y bueno, para tratar de alcanzar en el tiempo, voy a tratar de avanzar rápido para dejar espacio ahí a las preguntas. Bueno, mi tesis doctoral, la investigación, aborda la evaluación del impacto de la reducción de la asimetría de información en la regulación de monopolios naturales, específicamente en el sector agua y saneamiento de Chile, que en Chile se conoce como sector sanitario. Bueno, sabemos que partiendo de lo bien amplio, de lo más general, en competencia perfecta los mercados alcanzan la eficiencia económica por sí solos mediante un equilibrio entre la oferta y la demanda y tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Y ese equilibrio se logra cuando no es posible reasignar los recursos para mejorar a una persona sin perjudicar a otra. Sin embargo, hay ciertos mercados en los cuales esto no sucede. Y estos mercados se conocen como fallos del mercado. Y los típicos que están en la literatura, el poder de mercado, la simetría de información, la externalidad y los bienes públicos. Y en la literatura reciente, principalmente en Economía de Servicios Públicos, ese libro de Stiglitz que plantea los mercados incompletos junto con el desempleo y otras perturbaciones económicas. Como están estos fallos de mercado, surge la regulación económica. Es decir, el gobierno tiene que intervenir en estos mercados para que alcancen estos resultados óptimos. Y tal como se ve acá, se provoca una pérdida irrecuperable de eficiencia porque en el caso del monopolio que vemos acá, eh, cuando no hay, la empresa es solamente una en el mercado. Por lo tanto, ustedes como consumidores no pueden elegir a otra empresa y esta empresa es única porque permite, digamos, ofrecer el producto a un menor precio, por eso no tiene competidores. Se genera una ineficiencia porque la empresa va a tratar de cobrar el precio del monopolio, que es el punto M, con esa cantidad de, digamos, del producto. Y tenemos que lo óptimo es el punto C, que es el de competencia perfecta que vimos anteriormente. Por lo tanto, se genera una pérdida irrecuperable de eficiencia para el mercado, una pérdida de bienestar social para los consumidores, que es el triángulo ACM. Entonces, lo ideal es que entonces cuando el gobierno interviene, digamos, lo ideal para la sociedad es que estemos en el punto C, que es de competencia perfecta, pero obviamente el monopolio va a intentar producir una menor cantidad y cobrar un mayor precio en el punto N. Dado esto, se plantea la regulación del monopolio. Ya hay literatura vasta que hablan sobre los incentivos imperfectos que hay y que se genera esta ineficiencia que mencioné previamente. Y esto surge, ¿por qué? Porque el monopolio va a tratar de maximizar su propio interés, maximiza sus beneficios, y el problema es que esto perjudica a los usuarios con mayores precios y una menor cantidad en el mercado. Específicamente, un tipo de monopolio, el monopolio natural, es el que tiene esta curva de costo, que en el largo plazo, la cantidad, digamos, cuando la cantidad aumenta, baja drásticamente el costo total medio, por lo tanto, conectar a una persona más es un precio marginal, o sea, es prácticamente cero. Y esto sucede principalmente en mercados como
el agua, el saneamiento, las telecomunicaciones, la electricidad, el gas por cañería. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes tienen una empresa de agua y si quisieran cambiar de empresa, una nueva empresa tendría que romper todas las calles, instalar todas las tuberías, por lo tanto, le saldría mucho más caro darle el servicio, por lo tanto, no es rentable para otro competidor entrar en ese mercado, por lo tanto, es el monopolio natural. Y cuando hay mucha cantidad de, mucha infraestructura, por eso se caracteriza por esos costos hundidos, costos iniciales muy grandes. eh, por eso, cuando hay mucha ya, la infraestructura ya está instalada, conectar a una persona más es muy barato. Entonces, ¿cuál es lo que aparece en la literatura? Tal como vimos en los monopolios, hay dos fallos del mercado. El poder de mercado, que es este monopolio que comento, y aparte, la simetría de información. Y la literatura le da una importancia esencial porque mencionan que la simetría de información está en el corazón de la economía y la regulación. Porque si el gobierno del regulador y los gerentes de los operadores de las empresas que operan en el monopolio tuvieran el mismo acceso a la información, entonces quedaría resuelto el problema regulatorio a ese nivel de importancia. Entonces aquí tenemos, digamos, el costo real de la empresa, pero obviamente las empresas van a tratar de informar un costo mayor, y por lo tanto, tanto el medio como el real. Por lo tanto, por sobre el real me refiero. Por lo tanto, en vez de estar en el punto C que el regulador va a tratar de colocar, si es que, claro, si el regulador tuviera esta situación ideal, la misma información que la empresa, fijaría el punto C como óptimo, que es el de competencia perfecta, pero como se aprovecha esta simetría de información, por parte de los regulados, quedaría el mercado y el precio y la cantidad en el punto I. Entonces, esta regulación económica es clave en este problema de la simetría de información, porque en ausencia de esta simetría de información, las empresas no tendrían incentivo para extraer renta, por ende, no tendrían, digamos, propósito para influir en la regulación. Específicamente, en el caso del sector agua, que lo vamos a ver también, que vamos a mostrar como evidencia, que los datos de rentabilidades son útiles para identificar si una regulación es eficiente, porque si se están explotando la asimetría de información en un monopolio natural, Baron menciona que las ganancias deberían ser más altas bajo una regulación ineficiente que bajo una regulación eficiente. Específicamente en la regulación del sector agua y saneamiento, tenemos que existe consenso internacional, aparte de la importancia que está en la literatura, también en la práctica, los reguladores de agua y saneamiento de Europa, WAREC, que es la asociación, también los de ADERASA, que es los de América Latina y Caribe, y los ESAWAS, que es de África Oriental y Meridional, están interesados y dispuestos a apoyar y han apoyado esta investigación. Y ahí están muy interesados en los resultados que se van a obtener. Sobre todo en África, que están naciendo reguladores, por lo tanto esto es muy preponderante para saber la estructura que le van a dar a esos nuevos reguladores. Y en el sector agua y saneamiento de Chile, eh, voy a nombrar varios indicios que indican que los operadores están aprovechando la simetría de información para cobrar un precio mayor a los usuarios de lo económicamente óptimo. El primer indicio es que hay rentabilidades superiores a la tasa de costo capital. Eh, en el periodo 2005-2019 que está en el gráfico, vemos que el ROA, la rentabilidad operacional sobre activos, que es como un signo de eficiencia, del operador es 8,2. Es superior al 7% que se establece como mínimo de tasa de costo de capital en la ley de los procesos de fijación tarifaria según el marco regulatorio que hay en el sector sanitario chileno. ¿Ya? La roja es la tasa de costo de capital que está en la ley, la mínima, y tenemos la, digamos, violeta, que es la real que tienen los operadores, en promedio en el sector. Lo mismo pasa con el ROE, con la utilidad sobre patrimonio, que es un indicador ya más de rentabilidad financiera para los inversionistas, que el promedio es 12,6, muy superior al 7% que es este mínimo de la tasa de costo de capital. Nuevamente está mucho más lejos de esta línea roja, que es la tasa de costo de capital de la ley. La violeta está mucho más alta respecto en el ROE. El segundo indicio es que hay una caída en las rentabilidades después que se implementó el proyecto NBI. El proyecto NBI es un proyecto que implementó el regulador del sector agua y saneamiento de Chile, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ya donde yo trabajo.
y se implementó un proyecto de validaciones masivas automatizadas de los datos de la infraestructura de los operadores. Y después que se implementó este proyecto, digamos, después que los precios calculados utilizando esa información validada, que son más de 1000 validaciones a los datos, automatizadas, si uno compara la rentabilidad antes, este es el gráfico del ROA, antes del proyecto, la rentabilidad promedio era 8,8, y después de ese proyecto, la rentabilidad es 7,8, o sea, hubo una caída. Entonces hay un indicio que se redujo la simetría de información. Y lo mismo pasa con el ROE. Antes era de 13,8 y después del proyecto NBI bajó a 11,7. Un tercer indicio del problema de la asimetría de información en el sector sanitario es que después de este proyecto, uno ve el número de obras que informaron la empresa y bajó. Antes que se validaran los datos, cuando entregaban un archivo Excel que no tenía mayor validación, y después que se aplicaron estas 1000 validaciones, el número de obras bajó en un 54%. Si se dan cuenta, tanto por varios, acá está el gráfico por tipos de obra. Por ejemplo, está las captaciones, las bombas, que ya las plantas elevadoras que elevan para tener el agua potable, los estanques de agua, los sistemas de floración, las plantas de tratamiento de agua potable, los sistemas de tratamiento de agua servida. En todo hubo una reducción, ya cuando se valieron los datos. O sea, pasaron de más de 5000 obras a aproximadamente 2500 obras. Entonces, ese es otro indicio que al validar los datos se redujo la cantidad de obras. Otro indicio es cuánto se demoraron los operadores en cargar la información en este sistema desarrollado para el proyecto NBI, la infraestructura. ¿Ya? Sin considerar el primer año, porque en el primer año las empresas tenían que cargar el catastro de la infraestructura, por lo tanto era obvio que se podían demorar, incluso, pero bueno, igual fue demasiado, acá se demoraron más de 4 años. Las empresas que están en azul son las empresas principales que se les informó primero, se les instruyó primero a informar esta nueva base de infraestructura, y las empresas, el resto de empresas son las verdes, que se les instruyó en 2009. Por eso parte en 2009 el resto de empresas, y se justifica que el periodo de carga haya sido amplio, más de 4 años, y para las empresas principales también fue de más de 4 años, el 2008. Pero ya el segundo año las empresas ya no tienen que cargar el catastro, solamente tienen que cargar el delta, o sea, lo nuevo o las modificaciones a la infraestructura. Por lo tanto, como cada año tienen que informar solamente el delta, los tiempos de carga deberían ser similares. Pero fíjense, para las empresas, eso quiere decir desde el segundo año en adelante, porque el primer año tenían que cargar el catastro. Las empresas principales, fíjense, casi 4 años se van a encargar la información 2009, más de 2 años y medio el 2010, más de 1 año y medio el 2011. Y fíjense, después que se aplicaron multas y varias medidas que hicimos en la superintendencia, desde el 2014 hasta 2019, ahí se observa lo que se esperaba, que los tiempos de carga son más o menos similares y eh, mucho menores a lo inicial. Lo mismo pasó con el resto de empresas, que al principio en 2010 se demoraron casi 4 años, en el 2011 casi 3 años, y así fue bajando, pero después que se instruyó a los operadores desde la superintendencia y se aplicaron multas, los periodos de carga son normales, que es lo que se esperaría desde un comienzo, pero eso es un indicio que las empresas estaban aprovechando la asimetría de información. Entonces, se pasó desde años, ¿ya? 4 o 5 años de carga, ahora la demora oscila entre 5 y 38 días. O sea, ahí se nota la diferencia que hubo. Bueno, el proyecto NBI, como comenté, aquí hay bastante detalle, son 1002 validaciones automatizadas y son 59 archivos que se cargan, las empresas tienen que cargarla mediante lotes. Por ejemplo, primero cargan las captaciones, después cambian las bombas por las plantas elevadoras, después las plantas de tratamiento. Los lotes están definidos de esta manera y las tablas están definidas con estas estructuras. ¿Ya? Entonces, el sistema valida automáticamente. Por ejemplo, si la empresa carga una tubería y esa tubería va desde una planta de tratamiento de agua potable hasta un estanque, el sistema va a validar que exista en el sistema, en la base de datos cargada previamente, esa planta de tratamiento de agua potable de la empresa con un ID único, y también tiene que estar cargado previamente
ese estanque con un ID único del operador. Por eso se tardó tanto en las empresas como informaban con errores, se demoraron años en normalizar la información porque estaba llena de inconsistencias. Ya, un quinto indicio es que el 3% del presupuesto para la remuneración del personal del regulador está destinado a funcionarios que realizan tareas relacionadas con información, por tanto, análisis, validación. Fíjese, por ejemplo, para fiscalización hay 46%. ¿Ya? Para concesiones hay 17%, que ahí ven las partes de los territorios operacionales y las tarifas. La parte legal tiene 11%, gestión 11%, otras áreas pequeñas 12%. Pero información, que en la teoría es lo más importante de la regulación de monopolio, hay una contradicción respecto al presupuesto que se utiliza. Un sexto y séptimo indicio están relacionados a la falta de inversiones. O sea, aguas no facturadas han superado el 30% del año 2000 al 2020, con un promedio histórico de 33,9 en el periodo analizado en la investigación del 2005 al 2019. Mientras que en la empresa modelo, en la tarifa, se le paga a las empresas un 15% de pérdida. O sea, eso es lo que se cobra en la tarifa. Por lo tanto, las empresas tienen más ineficiencia y por lo tanto están perdiendo ahí muchos recursos por esa ineficiencia. Y otro indicio, el séptimo, es que la reposición de tuberías de agua potable y alcantarillado, por ejemplo, entre 2014 y 2019, en promedio en las redes fue de 0,46 y 0,2, y para las conducciones de 0,24 y 0,04. Mientras que en la empresa modelo se paga en la tarifa un 2% anual. O sea, en 50 años deberían tener la infraestructura de las tuberías renovada completamente según la empresa modelo que se utiliza para calcular la tarifa. En la literatura, voy a tratar de verlo bien rápido, pero el concepto es que es un problema esencial en la regulación de monopolios la asimetría de información. Ya con Abre Johnson partieron que el problema entre el mercado regulado se refiere a que las empresas reguladas poseen más información que el regulador. Stigler plantea la captura del regulador y la asimetría de información la plantea la Tirol en los problemas de la regulación económica. Pero en la literatura, el 91 Lafont y Tirol demostraron que, claro, el problema que planteó Stigler primero se resuelve con asimetría de información. Digamos, con eliminando la asimetría de información, deja de valer el problema que menciona Stigler, por lo tanto, es como la asimetría de información es como el origen de todos los males, por decirlo así coloquialmente. Porque si en ausencia de asimetría de información, los grupos internos tendrían poder para influir en la regulación, lo cual significa que sin asimetría de información no existiría esa captura del regulador que menciona Stigler. Por ende, es esencial la asimetría de información en la regulación de monopolios naturales y de hecho vi que Yarrow mencionan que la asimetría de información está en el corazón de la economía de la regulación. Porque si el gobierno y las empresas reguladas tuvieran acceso a la misma información, se resolvería el problema del regulatorio, de la regulación. Bueno, Ross plantea la asimetría de información desde la teoría de la agencia, teoría económica de la agencia, que esto quiere decir que cuando hay dos partes, el principal y el agente. Entonces, una actúa en nombre, en representación de la otra, en un dominio particular de problema. Y como el principal le encarga una tarea a la gente, pero no lo puede monitorear, aparece esta asimetría de información. Y los dos problemas que se identifican es la acción oculta y la información oculta, que en economía se conocen como riesgo moral y selección adversa. Nosotros esto es típico que lo vemos cuando uno contrata un seguro, por ejemplo. Cuando le preguntan, ¿usted fuma? Yo puedo fumar 20 cajetillas diarias y digo, no, no fumo nada. Y ahí el problema es para la agencia, ahí el usuario, digamos, se ve beneficiado. Y si yo tengo un seguro, bueno, eso es lo primero, la selección adversa, que yo miento a la persona del seguro. Y lo segundo, el riesgo moral, que yo después, como tengo el seguro, no me cuido tanto. ¿Ya? Entonces, en el caso de las empresas de agua, claro, o los monopolios naturales, es que los operadores envían información errónea al regulador, esa es la selección adversa, y el riesgo moral es que no son eficientes, ¿ya? Porque tienen este mayor precio que le hace ganar más. Entonces, bueno, la asimetría de información en la regulación económica se aborda a través de la teoría de la agencia mencionada previamente, ya que buscan, digamos, el carácter benévolo de los reguladores que buscan maximizar el bienestar social, pero enfrentan limitaciones de información. Entonces, este regulador enfrenta riesgo moral y selección adversa, como les comenté,
por el problema de la eficiencia y de los datos, porque no puede monitorear, el regulador no puede monitorear el esfuerzo de la empresa de manera perfecta para reducir costos y tampoco tiene información sobre la tecnología. Perfecta, información perfecta, me refiero. Y según Armstrong, plantean que el problema de información más importante en la economía moderna de la regulación es la simetría de información entre el regulador y la empresa. Bueno, acá hay vasta literatura sobre estimación de costos, ¿ya? Porque como en la fórmula de la tarifa está en el numerador los costos y gastos y en el denominador está la demanda, hay literatura que las empresas van a tratar de sobreestimar gasto y costo y van a tratar de subestimar la demanda porque ahí aumenta la tarifa. Eso es lo que está explicado en la manipulación de la información, como lo que menciona Gerd o los que están nombrados acá. Y que el rol del regulador se vuelve casi imposible cuando carece de información, experiencia y recursos para poder, digamos, detectar, identificar plenamente la información real. En el caso de los monopolios naturales, ¿ya? En Chile, Galete y Sangüesa plantean que al manipular la información los regulados pueden obtener tarifas más altas, como comentaba previamente. Yurablev analiza toda Latinoamérica y Caribe y menciona que los regulados tienen exceso de utilidades y la actitud interna debido a ventajas en materia de información. Berg y Phillips plantean la disponibilidad de datos como herramienta clave en la regulación. Y ahora, mucho más reciente, tenemos el Big Data, que lo aborda Alza de AE, y también Marwala y Hurwitz con la inteligencia artificial. ¿Ya? Ahí también abordan la... Y por eso esta tesis tiene mucha implicancia con todas estas herramientas tecnológicas que hay actualmente. Es como el objetivo de nuestro doctorado, ¿ya? Para fomentar el emprendimiento y soluciones tecnológicas. En el caso de Chile, el sector sanitario, que es el sector agua y saneamiento de Chile, tenemos que, si bien el tipo de regulación que tenemos, que es la empresa modelo, digamos, elaboró para eliminar, entre comillas, la asimetría de información, en la práctica la empresa eficiente se calcula a partir de la real. Por lo tanto, se mantiene la información asimétrica. Gómez Lobo aborda esto, que los regulados informan al regulador costos más altos que los reales para tener ganancias sobrenormales. Fischer y Serra menciona a la CIS, que tiene recursos limitados y escasos para corroborar independientemente los datos de la empresa. Bueno, con María Molino ahí hicimos un paper también que mostrábamos cómo los operadores arriesgan su sostenibilidad en el largo plazo, al preferir extraer rentas por asimetría de información en el corto plazo. Y en resumen, toda la literatura es que a pesar de en digamos, en la economía regulatoria, ¿ya? La regulación económica es esencial el problema de la asimetría de información, pero en la práctica no se prioriza. Y de hecho no se observan muchos estudios. No se han encontrado estudios previos que cuantifiquen cuál es el efecto real de la asimetría de información en un monopolio natural. Hay algunos estudios, como García Tomás, Broca, Cetal o Basso, cuantifican el efecto de la asimetría de información, pero teóricamente, porque ellos comparan la situación real con una situación teórica en la cual hay información perfecta, información completa, lo cual no sucede en la realidad. ¿Ya? Y hay otros papers que cuantifican efectos de asimetría de información, pero no como el resultado de una política. Y aparte no abordan mercados que no son monopólicos. Por eso, el vacío en la literatura es que a pesar de este consenso científico, sobre la importancia de la asimetría de información, de este problema en la regulación de monopolios naturales, no existe una aplicación práctica basada en evidencia que cuantifique el efecto de una intervención real, comparando el mercado antes y después, pero el mercado real, antes y después de aplicar una política que provoque una reducción de la asimetría de información. Entonces, ese es el problema que se tiene, es que, bueno, que los reguladores no priorizan la implementación de variaciones masivas a la información de los operadores regulados. Por lo tanto, ellos aprovechan la asimetría de información, distorsionando los datos que entregan al regulador para aumentar su rentabilidad, lo cual perjudica a los ciudadanos con precios superiores a lo económicamente óptimo. La pregunta entonces, ¿cuál es el efecto en el precio de una reducción de la asimetría de información cuando el regulador implementa validaciones masivas a los datos de los regulados en el sector sanitario de Chile? Por lo tanto, la hipótesis es que la implementación por parte del regulador, que en este caso la CIS, de validaciones masivas a los datos de las firmas reguladas, disminuye los precios pagados por los usuarios. Esa es la hipótesis. Bueno, hay
tener los objetivos que son más o menos similares, que evaluar el impacto en las tarifas de esta reducción y específico es cuantificar este efecto en el precio que se obtiene al reducir la simetría de información con estas validaciones masivas y elaborar recomendación al regulador para que priorice reducir la simetría de información para aumentar el bienestar social. Bueno, la metodología, bueno, no voy a entrar en tanto detalle, pero hay en la web de la superintendencia hay información. La superintendencia tiene unos reportes anuales, un informe del sector sanitario, que se elabora anualmente. Por lo tanto, estos datos se traspasaron a archivo Excel y ahí se tomaron información de 28 empresas en 20 años, del 2000 al 2019. Pero como voy a ver más adelante, ahí el modelo se ocupan los regresores rezagados, ahí se van perdiendo observaciones y aparte se pierden observaciones porque los datos se tienen para las empresas que tienen más de 3.000 usuarios. Por lo tanto, las empresas pequeñas que antes tenían menos de 3.000 usuarios aparecen en el informe en los últimos años, solamente cuando alcanzaron 3.000 usuarios y ahí empiezan a reportarse en este informe. ¿Ya? Por eso un método va a tener 299 observaciones y el otro 273 observaciones. Son los modelos que voy a explicar ahora. Son dos modelos econométricos. El primero se llama estudio de eventos con diferencia en diferencias, Chubbuey-Fixed. Y el otro modelo es dato de panel dinámico con endogeneidad secuencial, el estimador Arellano-Bon. Ambos modelos tienen ventajas porque son ampliamente utilizados en los últimos años para evaluar políticas públicas y permiten cuantificar un efecto de una política, controlando por la heterogeneidad no observada mediante efectos fijos. Y además, permiten digamos, cuantificar el efecto de un tratamiento que se aplica a distintas unidades en distintos momentos del tiempo, o sea, como un dato de panel, por decirlo así. Y se puede utilizar como grupo de control a los mismos operadores que son tratados en años posteriores, tal como sucede en el sector sanitario chileno, donde los procesos tarifarios tenemos que se aplican, por ejemplo, en un año se tarifica un lote de empresas, pues no se tarifican todo el mismo año, porque cada empresa tarifaria, disculpe, cada operador tiene su estudio tarifario cada 5 años. O sea, se calcula su tarifa y esa tarifa dura por 5 años y terminados esos 5 años se calcula una nueva tarifa en un nuevo estudio tarifario, un nuevo proceso. Y por lo tanto, pero dado los recursos que tiene el regulador, la empresa las tarifica por lote. O sea, un año tarifica un grupo de empresas, después el segundo año otro lote de empresas y así. Y en 5 años, en unos 95 años, están todas las empresas con su nueva tarifa. Bueno, estos modelos son complementarios porque el modelo en el diferencia e indiferencias permite controlar por aquellas variables que caracterizan a los operadores, separándolos como un grupo de control y un grupo de tratamiento, ¿ya? Pero no permite incorporar en los regresores a la variable dependiente con rezago porque se rompe un supuesto de tendencias paralelas. En cambio, el estimador Arellano-Bon, ¿ya? Ese sí permite incorporar, en este caso, la variable dependiente es el precio, la tarifa. Por lo tanto, yo puedo agregar como regresor la tarifa rezagada en un periodo anterior en el modelo Arellano. Por eso son modelos complementarios. Y esto tiene sentido porque si una empresa tiene su tarifa alta, tiene menos incentivo a mentir para el siguiente proceso tarifario. En cambio, si tu tarifa es baja, tiene más incentivo a informar datos erróneos para aumentar su rentabilidad. Y eso lo vamos a ver que fue cuantificado ese efecto. Bueno, acá no me voy a explayar mucho, pero está en la literatura el modelo de estudio de eventos con diferencia en diferencia, que tenemos un efecto fijo por empresa, que sería por operador, el alfa, el gamma sería por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las variables que dependen de un operador, por ejemplo, si un operador es más eficiente o tiene características propias, este efecto fijo va a controlar ese efecto, digamos, esas diferencias por operador. Por eso tiene su índice I, que es de operador, y todas las variables que dependen del tiempo, que en este caso es el año, o sea, todas las variables que en un año afectaron por igual a todas las empresas. Por ejemplo, el dólar, la inflación, la tasa de interés. Eso es la rescata de esta variable que es el gamma, que es el efecto fijo temporal. Están las variables de control y está la variable del tratamiento, que rescata el tratamiento y el error, el término de error. El Arellano-Bon es similar, eh, pero en este caso podemos agregar
variable dependiente que es el precio en un periodo previo. Y ahí no se rompe. En el diferencia y diferencia no se puede porque se rompe el supuesto de tendencias comunes o tendencias paralelas. Pero aquí en el área Aragón, que es panel dinámico, sí se puede hacer. Para ver cómo definimos estas variables de control, ¿ya? Tenemos que la regulación por tasa de retorno, que es la original, ¿ya? El rate of return. Tenemos que, lo que les comentaba, porque la tarifa al precio es proporcional a los gastos y costos, que es G, y a las inversiones. Y es inversamente proporcional a la demanda, pues está dividido por la demanda. Este es como el primer tipo de regulación. Después se crearon varios tipos de regulación, como la empresa modelo que tenemos en Chile, para tratar de mejorar el desempeño de los sectores regulados. Pero hay un patrón común. Fíjense, aquí está el precio y se mantiene que es directamente proporcional a las inversiones y directamente proporcional a los gastos y costos, que es G. Y también se mantiene que es inversamente proporcional a la demanda, que es el Q, que está en el denominador. Por lo tanto, como variables de control vamos a incorporar estos gastos y costos medios porque están divididos por la demanda y esta inversión también dividida por la demanda, que es el patrón común que se identificó. Por lo tanto, en el modelo de diferencia en diferencia va a quedar que la ecuación ya va a estar va a incluir como variables de control tanto los gastos y costos medios, que es este G barra, y la inversión media, que es dividida en la demanda. Pero uno no, obviamente como el proceso tarifario, cuando la empresa presenta la información, el proceso tarifario dura un poco más de un año, por lo tanto no es inmediato el efecto en el precio, por lo tanto uno tiene que ponerse en lugar. ¿Cuál es el comportamiento de la empresa? ¿Cómo van a enviar los datos, ya? Manipularlos para buscar un invento o un incremento en la tarifa, ¿ya? Y como supuesto, ¿qué podemos notar? Que vamos a tomar la variable gasto y costos desfasada en un periodo, ¿ya? Porque es el dato de costos que se tiene disponible al enviar digamos, la información al regulador para el estudio tarifario. Y la información de las inversiones se determina con un rezago de 5 años. ¿Por qué? Porque los planes de inversión que tienen que presentar las empresas tienen un horizonte de 5 años. Por eso la variable G barra va a estar con un desfase de un año y la variable de inversión va a tener un desfase de 5 periodos. Lo mismo para el estimador Arellano-Bond, que tenemos que la misma variable, el gasto y costo desfasado en un año, las inversiones media, digamos, también desfasadas en 5 años. Y tenemos que la diferencia con el método de diferencia en diferencia, que aquí podemos agregar la variable dependiente como regresor. Por eso está la tarifa en el año anterior, ¿ya? Eso va a ser los modelos que están resumidos acá. Entonces, las ecuaciones que se van a utilizar para ambos modelos, el primero tiene acá los efectos fijos para empresa, el efecto fijo temporal, que está en ambos modelos. Y la única diferencia básicamente de ambos modelos es que en el Arellano Bond se puede incluir la tarifa en el periodo -1. El balance observable, bueno, aquí está el detalle de las variables que se pueden, digamos, identificar clúster por tamaño, ya que hay diferencias significativas en el tamaño de la empresa, y los valores totales. Ya está el promedio de presión estándar, los valores máximo y mínimo, y de las variables, de la tarifa media que se utilizó para el precio, los gastos y costos, se utilizaron los costos operacionales, para las inversiones se utilizaron las inversiones brutas, para la demanda se utilizó los consumos o facturación. Y bueno, el costo medio y las inversiones medias, como les comenté, pues, gasto y costos partido en la demanda y la inversión media también es dividida en la demanda. Para el estimador Arellano-Bond, el anterior era el diferencia en diferencia. Para el Arellano-Bond se tienen esto y obviamente, como les comenté, se pierden un poco de observaciones porque tenemos la tarifa en un periodo rezagado. Que los resultados los vamos a calcular primero con errores estándar robustos, o sea, sin clúster a nivel global, y también lo vamos a utilizar estos clústeres por tamaño. Las empresas grandes que mostrábamos previamente son las que tienen participación de mercado
igual o mayor al 10%, las medianas entre 10 y, digamos, entre 0,5 y 10 de participación de mercado, y las pequeñas tienen menos del 5% del mercado. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, los resultados acá, el efecto del tratamiento, tenemos que el diferencia indiferencia, two-way fixed effect, ¿ya? El diff in diff, calcula que la disminución en la tarifa fue de menos 37,93 pesos y el Arellano Bond menos 29 pesos. ¿Ya? Que esa fue, 29 pesos fue la disminución. ¿Ya? Acá está la relación con las variables, con los regresores, bueno, el gasto y costos medios, las inversiones medias y la tarifa media rezagada. Fíjense el diff en diff, que no tiene como regresor la tarifa en periodos previos. Tenemos que todo se reparte entre los gastos y costos y las inversiones medias, y el efecto tiene una significancia estadística del 90%. ¿Ya? Que es esa cruz que aparece ahí, que acá hasta abajo está explicado la significancia estadística. Y lo particular es que no es, o sea, aumenta la significancia estadística, o sea, todas las variables, fíjense acá, tienen significancia estadística al menos al 90%, y acá, bueno, al 99% tenemos los costos medios, y tenemos que cuando se hace clúster por tamaño, tenemos que aumentar las significancias estadísticas de las inversiones, ¿ya? Eh, y también acá tenemos que en el estimador Arellano-Bond, cuando no tenemos clúster, el tratamiento no es estadísticamente significativo, pero cuando hacemos clúster por tamaño, tenemos que todos son estadísticamente significativos al menos al 99%. O sea, aumenta mucho más. Y acá, fíjense que la tarifa en periodo previo tiene un peso bastante grande y con significancia estadística muy, muy, ya el 99,9. O sea, es muy alto. Entonces se verifica que hay como un comportamiento de los errores estándar por tamaño, ¿ya? Y también tenemos que en ambos modelos hay una significancia estadística, ya que en el diff and diff tenemos al menos el tratamiento con un 90%, y todas las variables son estadísticamente significativas al menos al 90%. Y en Arellano Bond tenemos que, si bien en un comienzo, al no hacer clúster, tenemos que no hay significancia estadística para el tratamiento, sí tenemos que muy grande la significancia estadística del 99% para, eh, digamos, un efecto muy potente del tratamiento en el estimador de Arellano Bond cuando hay clúster por tamaño. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Primero, significaría que esto traspasado a número es una disminución de 3,2% en el modelo diff y en el Arellano Bond un 2,4%. Y como las empresas se van tarificando por lotes de los estudios tarifarios, como les comenté anteriormente, el efecto se va acumulando. Por lo tanto, este sería el efecto, digamos, en gráfico. La línea azul es la tarifa real, y la línea verde es la tarifa que hubiese tenido según el modelo Diff and Diff, Two-Way Fixed Effect, si no hubiese estado el proyecto NBI. O sea, hubiese subido 3,2% la tarifa y media del sector, y en el Arellano Bond sería 2,4. Por eso la línea roja, que el Arellano Bond, está un poco más abajo, porque la disminución que hubo fue menor, digamos, en monto. Entonces, bueno, los resultados muestran que el comportamiento estratégico de la empresa respecto a aprovechar la simetría de información para aumentar el precio es consistente y con mayor significancia estadística cuando se utilizan clústeres por tamaño. Mediante los dos métodos se identifican ya significancia estadística. Y por un lado, como les comenté, por el diff and diff es 3,2, la disminución en el precio debido a la reducción de la simetría de información debido a la implementación de estas validaciones masivas automatizadas por parte de la CIS, del regulador. Y mediante el método Arellano-Bond es de 2,4. ¿Ya? Claro, 2,4 Arellano-Bond tenemos el 99% de significancia estadística, el 3,2 de disminución según el diff and diff tenemos que es con un 90% de significancia estadística. Por lo tanto, se corroboran que con el Arellano que las empresas tienen mayor incentivo a manipular la información
según la tarifa que poseen en el periodo anterior, al empezar el proceso tarifario, ya que el modelo Arellano-Bon, digamos, incorpora este efecto y tiene una significancia estadística mayor que el modelo Diffendir. ¿Qué implicaciones tiene esta política? Bueno, se verifica la hipótesis, por lo tanto, se demuestra que disminuye la tarifa al implementar validaciones masivas, automatizadas, la información de la infraestructura de las empresas reguladas en el sector sanitario de Chile. Los reguladores de monopolios naturales, bueno, esto ya a nivel mundial, pueden usar estos resultados para justificar el priorizar en sus presupuestos la implementación de validaciones masivas de los datos de los operadores, dados los beneficios que se obtienen para el bienestar social del usuario, la disminución en el precio. Específicamente en Chile, la CIS podría priorizar en sus presupuestos la implementación de validaciones masivas a aquellas variables que están en la ecuación que les mostré, que son gasto y costo, la demanda, las inversiones, puesto que el proyecto NBI que nosotros analizamos en esta investigación aplicó validaciones a la infraestructura, no aplicó validaciones a las variables que están explícitamente en la ecuación, sino que, claro, la infraestructura va a estar ligada a esas variables, pero indirectamente, no es tan directo como sería, por ejemplo, aplicar un proyecto de validaciones masivas a los datos, a las variables, digamos, los regresores que están en las ecuaciones, ya como gasto y costo, como les comenté, inversiones, o los consumos, la facturación, digamos, que sería la demanda. Eh, Puesto que tienen un potencial, si se aplicaran esas validaciones masivas, existe un potencial para provocar disminuciones en los precios que pagan los usuarios, tal como se demostró en esta investigación. Y la principal implicancia es la magnitud que representan estas disminuciones en las tarifas, que se pueden obtener al reducir la simetría de información, porque 3,2 según el modelo Diffendif y 2,4 con Arellano Bond equivalen a 62 millones de dólares y 48 millones de dólares respectivamente, tomando como referencia, digamos, el sector completo, ¿ya? Del sanitario, esa magnitud de las inversiones. Y, por ejemplo, en el mismo sector sanitario chileno, ¿qué significa esto? Para dimensionar qué significa esto, la planta desaladora de Tocopilla, que está en Chile, tiene una capacidad para abastecer 30.000 habitantes y fue una inversión de 46 millones. O sea, esta disminución de que se obtuvo en el precio podría financiar perfectamente una obra que es una planta desaladora para 30.000 habitantes. Y esta investigación también demuestra empíricamente la teoría, que es muy clara en la economía, pero no se había, digamos, estudiado con un caso real, ya de una política de reducción de asimetría de información. Entonces se corrobora que es esencial en la regulación de monopolios la asimetría de información, con este caso real en el sector sanitario chileno, porque se provocó una disminución en el precio pagado por los usuarios y como consecuencia el respectivo aumento en el bienestar social, que es el triángulo que mostrábamos al principio en el gráfico, abriendo una línea de investigación que ha sido poco explorada hasta ahora. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Abrimos para preguntas, acá presenciales o online. No sé. Oye, déjame consulta. Rodrigo, la última lámina, ese valor estimado de los 62 millones de dólares, ¿es el periodo completo o son anuales o No, un año, el último año de la política que fue el 2019, o sea, ese pero el sector completo. sí, sí, todo el conjunto de empresas, todas las que analizan. Exacto. Ya, todo lo lado. Sí, anual, anual. Oye, esa es una consulta. Sería como de un año, por decir, pero todo el sector, las inversiones de todo el sector. O sea, podría hacer una planta desaladora por año, en Claro, resumen, al menos. Ah, ok, exacto, exacto. De ese tamaño. ya. Y otro tema que inicial, porque acá la información se basa en la información que entregan las empresas. Pero la CIS en paralelo va construyendo también información propia o ¿No? solo analiza la información que el administrador le entrega. Sí, el sector sanitario y bueno, y los sectores regulados en Chile. Bueno, Chile es pionero, de hecho, por ejemplo, esta empresa modelo se creó en Chile. Bueno, este libro ustedes conocen por la historia de los Chicago Boys y todo.
Y cuando yo hice el máster en regulación, oye, ¿hay alguien de Chile? Porque esto lo inventaron allá. O sea, Chile es como súper conocido por la regulación económica. Y claro, incluso antes que Margaret Thatcher en British Telecom en el 84, digamos, fue en Chile en el 82 el sector eléctrico. Entonces, claro, hay como, está basado en el autocontrol. O sea, la empresa te envía la información y tú puedes corroborar. Y, por ejemplo, en la calidad del agua potable, hay mediciones de la calidad del agua potable y la CIS controla, digamos, contrata mediante licitaciones controles paralelos con laboratorios, universidades, y así se mide si es que la empresa están mintiendo en alguna parte o no. Y también la CIS puede controlar, digamos, con los reclamos, puede realizar fiscalización en terreno, y esto que yo les comentaba, de analizar los datos, que es algo que, un problema en Latinoamérica, yo lo he visto que todos lo tienen, que los reguladores no validan no priorizan la validación. Y de hecho, cuando se crearon los reguladores, la estructura, o sea, mucha gente para fijar tarifas, mucha gente para ver los territorios operacionales, mucha gente para la parte legal, mucha gente para la fiscalización, pero la parte de información es como muy pequeña. Entonces, como que también cuando se crearon los reguladores, por eso este estudio, como les comentaba, están naciendo reguladores en África. Entonces a ellos les interesa mucho esto porque, oye, tenemos que priorizar la información en el regulador. De hecho, el único regulador que yo he escuchado en el mundo que lo prioriza como de mayor manera es la Ofwat de Inglaterra y Gales, que ellos tienen varios PhD, digamos, econometristas corriendo modelos para identificar dónde están los datos, digamos, erróneos. Ya, y la última pregunta que tenía, que este sistema de información de la CIS no considera, o si lo considera en este momento, o lo va a considerar en el futuro, tú estás pensando en la integración con la información de otros servicios. Porque te No. pregunto, porque ¿qué nos Sí, pasaba? En la DGA nos pasaba que nosotros, por ejemplo, le pedíamos a la empresa la información de sus derechos de agua y de sus monitoreo de extracciones. Y también se los pedíamos a la CIS. Y cuando cruzábamos, no coincidíamos. Entonces, había tres fuentes de información, la nuestra, la de la empresa y la de la CIS, y ninguno de los dos era súper inconsistente. Entonces, aquí hay dos temas que veo. O sea, uno, que primero la información exista, y después que también la información que mantienen las partes interesadas sea la misma. Porque también como que mi impresión, esto es percepción, no, percepción no, para no arriesgar demanda, es que también la empresa le entrega acomoda la información de acuerdo a quién se la entrega. O sea, a la claro, CIN se de la hecho. entrega de una forma y a la DGA se la entrega de otra, teniendo que ser la misma. Sí, bueno, de hecho yo no voy a dar nombres, pero a mí me tocó pues, pasar una multa, por ejemplo, a una empresa que para cierto protocolo, para cierto proceso de inversiones le convenía, digamos, disminuir un dato y para otro proceso, digamos, de infraestructura, agrandar el dato. ¿Me entiendes? Como que, y como tú dices, informaba una cosa para uno y otra cosa para otro. Y ahí se detectó mediante un análisis y se multó a la empresa. A varias empresas le ha pasado, dos o tres, me parece. Entonces, pero no, o sea, como te comento, el área es muy pequeña y no hay una estructura que priorice la información. Entonces, claro, yo creo que primero hay que validar los datos de una institución, pero lo que tú mencionas de que sean interoperables, yo creo Exacto. que o sea, es marginal respecto a tener el dato. O sea, lo importante es tener el dato, preferible que tengas tres fuentes de datos y después ver cuál es el erróneo antes de no tener datos. Y lo segundo, que una cosa para disminuir la asimetría de información es no dejar que el dato llegue por dos lados. O sea, el hecho de, lo ideal es que tú digas, Es la mira, única. esas tres instituciones va a ser la oficial y si se detectan malos los datos, se va a multar. Es como, ¿me entiendes? Es como es yo creo, o que a una institución le informe un desglose y a otra institución le informe otro desglose, pero el total te tiene que cuadrar. ¿Me entiendes? Eso yo creo que es como a donde hay que apuntar y que sean interoperables, pero que tú tengas el dato, yo creo interoperable, agregar, no sé, pues, si un proyecto va a ser algo marginal, oye, cámbiale el formato, es solamente un formato, no es lo relevante es que te llegue el dato y que esté validado.
Súper. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo ahí. Ahí, dale. Rodrigo, acá Eduardo de NH, te quería hacer una pregunta con respecto a tu validación. De hecho, lo mencionas dentro de las implicaciones políticas que tiene, que hay ciertos parámetros que tiene la ecuación, tanto la inversión y todo, que no ha sido de alguna manera contrastado con alguna herramienta dentro del proceso de la ecuación. Por ejemplo, tiene distintas ecuaciones que son los modelos econométricos, ¿cierto? Que tiene, pero esa información te la entregan las empresas, pero no hay una herramienta o un método de validación de esta información. Y creo que lo mencionaste también dentro de tu resultado. ¿Cómo podríamos validar esta información? Porque en realidad, así como confiar netamente en lo que la información que me entrega una empresa, como Estado es como, wow, no sé, eso, Rodrigo. Bueno, yo creo que justamente a eso hay que apuntar. O sea, hay que hacer un proyecto, eh, un caso, el de gasto y costo. Este que estaría acá, la G. Los gastos y costos, o sea, tiene un nivel de detalle grandísimo y se ha intentado hacer, pero es un proyecto monstruoso, muchos recursos y tardaría muchos años. Pero claro, por eso, y también las empresas han tenido oposición. Entonces, por eso no se ha avanzado pero ha estado un proyecto, yo creo, no sé, unos 10 años, hacer esa validación automatizada del gasto y costo, pero todavía no se concreta. Y primero se propuso, por ejemplo, uno. Claro, y después se recibió a la empresa, comentarios, al final, bueno, han habido distintas conversaciones, pero todavía no se ha concretado. Mira, tenemos este sistema que se valide automáticamente. Entonces eso yo creo que es una cosa que se debe abordar, pero todas las instituciones deberían apuntar a eso. O sea, tenemos un dato, validémoslo y que ese quede como oficial, pero es principalmente yo creo que una cosa de recursos, pero recursos desde dos puntos de vista. Uno, es que cuando las instituciones se crean, como que no priorizan la estructura de las instituciones, no priorizan la información. O sea, hay mucha gente, no sé, pues mucha área legal, mucha área de fiscalización, pero de los datos hay poca gente, ¿ya? Y lo otro, o sea, uno es que hay poca gente, y lo otro que muchas veces hacer un proyecto para, por ejemplo, para validar una de estas variables implica recursos. Entonces, obviamente, los recursos son limitados y si no se prioriza la información, se va a destinar a otras cosas digamos, el presupuesto, ¿ya? Porque instituciones públicas siempre son escasos. Pero lo que yo trato de plantear con esta investigación es que la información está como subvalorada. Porque si tú tienes mejor información, vas a calcular, vas a gastar menos en auditoría y cosas para, por ejemplo, la tarifa o para las concesiones o los territorios operacionales, para la fiscalización. O sea, te tiene mucha implicancia, como que los ahorros que vas a tener por el hecho de tener mejor información van a ser mucho mayores que lo que, como que ahora es ineficiente. Tú te preocupas de otras, por ejemplo, ahora vamos a tener mucho dinero para fiscalizar. Pero tú vas a fiscalizar donde no hay problemas, porque el operador te va a informar que está todo bien donde hay problemas. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes buena información, puedes tener menos fiscalizadores o van a ir donde tienen que fiscalizar, donde hay el problema. Como que va a ser va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque la teoría te lo menciona. Por eso yo dejé y tuve varias diapositivas digamos, el fundamento teórico, porque ahí está explicado que el origen de los problemas es la asimetría de información. Pero si el regulador tuviera acceso a toda la información del regulado, desaparecería el problema regulatorio y tendrías la calidad de servicio que es, no habría ningún problema en la regulación y el precio sería el justo. Claro, tiene que ver, Rodrigo, Nicolás, tiene que ver, Rodrigo, tú lo comentaste en un momento, que al final es cómo se creó el modelo. Eso. Claro, el modelo está basado en el autocontrol y no, y también cuando, no sé, pues se proponen modificaciones legales para aumentar la fiscalización desde este punto de vista de que necesitan plataformas, expertise, análisis de datos, todo, no es muy vistoso. Es más vistoso tener gente en terreno con chaqueta institucional parado en la planta de Guautapé. Entonces, también es difícil transmitir eso.
Eso es bueno, el interesante estudio, porque por último metí la discusión en contacto. Rodrigo, yo te tengo una Exacto. pregunta. Eh, lo que tú demostraste con las validaciones masivas, al final las inversiones cayeron, es decir, se fueron abajo porque están declarando efectivamente lo que hacen. La pregunta del millón es, si ahora tú estás declarando las efectivas inversiones y no lo que antes que sobredeclaraba, ¿cómo puede afectar eso a la calidad del servicio? Que tú te des cuenta que efectivamente estás declarando las inversiones, pero después vayas a superinvertir para poder disminuir ese costo, lo cual va a afectar finalmente el servicio. Sí, lo que pasa es que el modelo, el que tenemos en Chile, tú tienes que, si la empresa tiene que cumplir la calidad de servicio, ¿vale? De hecho, Chile, por ejemplo, en Latinoamérica solamente tú puedes beber el agua de la llave en Costa Rica y Chile, ¿ya? Y si tú vas al alcantarillado y la agua servida, el tratamiento, Chile tiene 100% por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, que le dicen en Latinoamérica, aguas servidas nosotros. Pero Costa Rica ahí se aleja, pues, o sea, ahí en saneamiento, no, que alcantarillado y tratamiento de agua servida no tienen como nosotros. O sea, nosotros, Chile, somos los únicos que tenemos indicadores de país desarrollado, ¿ya? Y eso, en parte, porque el marco regulatorio permite multar por falla en la calidad de servicio. O sea, en el sistema en Chile, ya en el sector sanitario, el operador tiene que tener agua que se puede beber de la llave para los usuarios durante 24 horas al día, todos los días del año. Ese estándar otros países no lo tienen. Y si el operador falla, nosotros podemos multarlo. Entonces, el problema que tú planteas de la calidad de servicio se aborda por la multa en el marco regulatorio que tenemos nosotros. Y cuando la empresa envía la información, principalmente se utiliza para la tarifa y para fiscalizar que esos indicadores que envía de calidad de servicio son correctos. Ese es como el camino que tenemos nosotros. Y Ya, acá, pero, lo que tú te referías acá es el número de obras, no son las inversiones, es el número de obras. pero eso es una ¿Cuánto proxy está también de la calidad o el tamaño de las obras también. Pero ahí tú entras en otra discusión. Oye, si a mí me va a afectar ahora el declarar bien las inversiones, a lo mejor yo prefiero que me multen y pago multa. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu impresión al respecto? ¿Las empresas son muy cuidadosas de las multas o no? Depende, cuando las empresas son más grandes, pasa lo que le mencionas tú, que le sale, eso es lo que yo mencioné en la, en, digamos, lo puse como esta es lo que puse acá en mi tesis de máster, que apunta a eso ahí, al poder de mercado, que como que las empresas cuando tienen mayor poder de mercado son más grandes, como que les sale a cuenta tener esos datos erróneos. De hecho, hay unas las que yo abordé en esa tesis del máster, eran las más grandes de Chile, las dos más grandes, y ahí me di cuenta que, claro, que aprovechaban ese poder de mercado, porque, como decías tú, pues, o sea, prefirieron no entregar la información corregida, por lo tanto se consideró la información sin validar en el estudio tarifario y prefirieron pagar la multa. Pero eso pasa cuando son muy grandes. Cuando son pequeños, que hay operadores pequeños, ellos no, pues ni siquiera tratan de evitar digamos, gastar lo menos posible en el estudio tarifario. ¿Alguna otra duda o pregunta? Disculpen, eso mismo, pero el incentivo de ello es no entregar el dato o no hacer lo que tienen que hacer. No, yo estoy hablando de lo que se abordó en esta tesis, fue de no entregar el dato para que en el proceso tarifario se usaran los datos sin validar. O sea, el incentivo es más, o sea, correr el riesgo es más beneficioso que si te pillan, pagar la multa. O sea, lo que pasa es que ahí, o sea, el incentivo que tú mencionas, mientras la empresa es más pequeña, la multa le significa más. Por lo No hay tanto, problema. con la multa es más, está el incentivo de la multa. Pero mientras la empresa es más grande, ese incentivo es más débil. Pero en la tesis, lo que yo abordé en la tesis fue por el lado de la tarifa. Como no entregó el dato validado de la infraestructura, por lo tanto, como no estaba validado, uno podía multar y se multó a esa empresa, pero no se pudo usar el dato corregido porque no lo corrigió en ese estudio tarifario. Pero como
Bueno, de hecho, yo partí con todas las multas por información, las comencé a pasar yo cuando estaba en esa área. Claro, y antes no se habían pasado multas por información, fue como algo nuevo. Entonces, claro, quizás no creían, nunca nos han multado, quizás, ahora estoy especulando, me salí un poco de lo científico, pero como no habían habido multas, no estaban incentivos. En cambio, después de las multas sí entregaron los datos, que fue lo que abordé en la tesis del máster. Palo y azúcar, sí, funciona. Los caballos funcionan re bien, sí. Sí. Palo y azúcar. Rodrigo, Rodrigo, Sí, ¿estos servicios no son susceptibles de licitar cada cierto tiempo? No, porque se otorga una concesión. Es un territorio operacional y ahí tiene la concesión. Y solamente eso se puede caducar si es que tú la puedes quitar cuando hay una falla grave. Y se han caducado 3 que son pequeñas. Porque Ya. hay muchas empresas, o sea, las empresas, eh, antes de que se liberalizara el sector, ¿ya? Habían empresas regionales, ¿ya? Que era como EMOS, ESVAL, ya no sé de qué región son ustedes, pero ESAT, ESAM, había como una de la región, ¿ya? Que eran 13 regiones en ese tiempo. Entonces, digamos, con esa estructura partieron y se aprovechan las economías de escala. Pero el problema que tenemos ahora, que como ahora, por ejemplo, hay mucha inmobiliaria que como no le da servicio la empresa sanitaria, ellos deciden pedir la concesión de esa nueva parte. Pero esa es una empresa inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, la empresa hace sus casas, todo, y después como no tiene economías de escala, tiene problemas para las inversiones, como es chiquitita y todo. Entonces después creo que me parece que hay 3 que han caducado y se les ha quitado porque empezaron a no cumplir. Pero y ahí se puede licitar de nuevo, solo cuando se quitan por estos incumplimientos graves. Vale. Súper. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente presentación. Gracias nuevamente. Y los invitamos ahí a una nueva versión de nuestro seminario. Así que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Te pasaste. Que estés bien. No, gracias a todos, que estén bien. Chao. Chao. ¿Sí? Información.